Y en el 2006 nos robaron la presidencia a todos, porque no solamente fue al presidente López Obrador. Y entonces llegó un personaje que hoy está en España, que decidió declarar la guerra contra el narco. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que provocó en el país? Muchísimos homicidios. Dicen que le pegó al avispero sin saber cómo. Hasta ahora seguimos viviendo todavía los problemas de haber declarado una guerra en su propio país. No le importó si gente inocente o no fallecía, porque quería legitimarse a través de una guerra. Y puso un personaje encargado de la seguridad. Y hoy sabemos que tiene millones y millones y millones de pesos. El otro día el presidente López Obrador en su mañanera con Pablo Gómez hablaba de 700 millones de dólares en contratos. Imagínense ustedes. ¡Tómala! Así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la Cuauhtémoc, sí. Y aunque esos que lastimaron a nuestro país anden corriendo en España, en Indonesia, o se escondan tras las cuevas, van a ser alcanzados por la justicia. Escuchemos lo que recordó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y decía que es importante hablar de lo que representan nuestros gobiernos, porque hay que recordar lo que había antes y lo que hay ahora. Hoy tenemos un presidente de la República que representa al pueblo de México, a diferencia de otros gobernantes que había antes, que se dedicaron a gobernar para unos cuantos, que se les olvidó que el recurso público era para beneficio de la gente. Y si no, yo también te amo. Y si no, hay que ver lo que está pasando en este momento a nivel internacional, en Estados Unidos. No sé si han visto en la televisión, en el radio, aunque no lo pasan mucho, en las mañaneras sí, el juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, sí es en Nueva York, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado o no? ¿A quién están juzgando? ¿Y quién es ese señor? Fue secretario de Seguridad Pública. Fíjense nada más, supuestamente cuidaba el bienestar, la seguridad del pueblo de México. Y ahora lo están juzgando por desvío de recursos, por cooperación con el narcotráfico. Eso eran los gobiernos de antes, los del PRIAN, porque están juntos, siempre han estado juntos. Fue cuento eso de el cambio en el gobierno. Recuerden que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno. ¿Sí se acuerdan? Ahora sí que cómo olvidarlo. Y él hizo una campaña en el 2006 para ser presidente. Y no llegó a la presidencia porque le robaron la presidencia. Hubo un fraude electoral. Por eso
siempre decimos que en el 18 llegó el presidente no por el Instituto Nacional Electoral o los consejeros o el tribunal, llegó gracias al pueblo de México. Y en el 2006 nos robaron la presidencia a todos, porque no solamente fue al presidente López Obrador. Y entonces llegó un personaje que hoy está en España, que decidió declarar la guerra contra el narco. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que provocó en el país? Muchísimos homicidios. Dicen que le pegó al avispero sin saber cómo. Hasta ahora seguimos viviendo todavía los problemas de haber declarado una guerra en su propio país. No le importó si gente inocente o no fallecía, porque quería legitimarse a través de una guerra. Y puso un personaje encargado de la seguridad. Y hoy sabemos que tiene millones y millones y millones de pesos. El otro día el presidente López Obrador en su mañanera con Pablo Gómez hablaba de 700 millones de dólares en contratos. Imagínense ustedes, 14,000 millones de pesos para su beneficio. Pero además testigos y testigos que dicen que estaba aliado a un cártel. O sea, pura hipocresía. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo traigo a cuenta? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque cambiaron las cosas en el país. Cambiaron para bien, porque hoy tenemos un presidente que vela por el pueblo de México, que cambió la manera de gobernar, que destina los recursos públicos para el beneficio de la gente. Ya eso le llama y le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque hay que recordar que hubo una primera transformación, la independencia de México. Una segunda que fue la reforma, que hizo un cambio entre lo que había antes y lo que había después. Benito Juárez y los liberales del siglo XIX determinaron con la Constitución del 57 la separación entre la Iglesia y el Estado, cada quien a su función. Y después la Revolución Mexicana, que fue la tercera transformación, y cambió de un régimen autoritario que solo velaba por algunos de Porfirio Díaz a un cambio, a un gobierno distinto que vino de una revolución. Y por eso se habla de una transformación ahora, porque cambian las cosas de fondo, de lo que había antes, del García Luna, del Calderón, del anterior gobierno de Peña, que se basó en la corrupción, en los privilegios, a un gobierno que vela por el bienestar del pueblo de México. Así de profunda es la transformación que vivimos. ¿Y a poco quieren que regrese el régimen anterior? Por eso decimos siempre, ni un paso atrás, ni un paso a la derecha, un paso más por la transformación del país, siempre, siempre un paso más.
Y esa es la visión con la que hemos gobernado la ciudad. Fíjense, el presidente dijo que iba a subir al doble la pensión adulto mayor y ya lo cumplió. Cuando llegamos en el 2017, la pensión a adultos mayores era de 1,100 pesos mensuales. Hoy están recibiendo 2,400 pesos mensuales y van a ser 3,000 pesos en el 2024. 6,000 pesos bimestrales. Y ese, que era un programa social, se convirtió en un derecho, porque hoy está en la Constitución de la República, igual que la beca a los jóvenes que van a la preparatoria pública. Pues de la misma manera, nosotros apoyamos, pero a los niños y a las niñas. El presidente apoya a los adultos mayores, juntos apoyamos a las personas con discapacidad y nosotros apoyamos a los niños y a las niñas. $1,200,000 niños y niñas que tienen una beca mensual. Las cosas como son. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.